Les quiero dar la bienvenida a este año de oración. Y antes de comenzar, quisiera decir que cuando yo en lo personal preparo algún material como esto, no es porque digo, ay, yo quiero enseñarles cómo orar o yo quiero enseñarles algo. No, es de un deseo mío de conocer al Señor mejor y, y lo hago por mí. Y si le ayuda y si le sirve a otra persona, qué bueno. Pero todo es para mi propia relación con el Señor. Y pues hemos empezado otro año y hay algo psicológico cuando empezamos en un año nuevo, porque llevamos un mes de, de desorden en diciembre, en nuestras fechas, nuestra alimentación, nuestros convivios, y hay algo psicológico, emocional y espiritual que pide cierto orden para comenzar el año. Y, y nosotras, mujeres, somos luchonas, somos trabajadoras, somos esforzadas, influyentes, medias salvadoras. Somos ejes en nuestra casa y, y tenemos el dedo en muchas cosas. Es parte de quienes somos. Yo a los 19 años llegué a México y tuve una revelación. Recién casada, recién empezada en el ministerio, llegó a mis manos el libro de una mujer, un libro como para organizar tu vida y tener metas. Porque yo, como buena mujer, yo quería, y con toda la vida por delante, yo quería hacer valer mi vida, quería organizar y optimizar mis tiempos y mis esfuerzos. Y creo que el libro se llamaba Disciplinas de una mujer hermosa, algo así, una mujer de Dios, que ya está con el Señor ella, pero en esta idea de arrancar y de organizar, pensando en este libro hace ya casi 40 años que leí, te ayudaba a organizar lo que quieres hacer, ¿ok? Lo que quieres hacer es tan fácil como preparar una lista de procedimientos, de organización y métodos, ¿no? Por ejemplo, redecorar mi sala. ¿Ok? Pues primero voy a buscar unas ideas en Instagram, cosas que quisiera yo tener, voy a ahorrar, voy a checar mi presupuesto y entonces voy a comenzar con y seguir una lista. Cuando queremos hacer algo, el procedimiento, la organización y hasta el llevarlo a cabo es algo palpable, medible y dentro de ciertos parámetros. ¿Okay? Siguiendo con este libro, esta mujer de Dios, claro, habló de las cosas que quisiera uno hacer, pero habló de las cosas que uno quisiera ser. Y ella dijo, tus hojas y tus listas de lo que quieres hacer pues van a estar largas, llenas. Pero cuando llegues a lo que quieres ser, metas de lo que tú quieres ser, te vas a dar cuenta, es algo no tan medible. Es algo donde no puedes hacer una lista de voy a empezar acá primero y después el otro y todo. Y yo a mis 19 años, que estoy lista para comer el mundo, y esta mujer, la verdad, me voló mi cabeza tan inmadura, tan sin experiencia, llevándome a enfrentar si hay cosas que quiero ser, ¿cómo llego a hacerlo, no? Por ejemplo, podemos decir, yo quiero ser más paciente, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser una buena mamá, yo quiero ser una mujer con un corazón más entregado a Dios.
¿Cómo preparas una lista de procedimientos para hacer esas cosas? Ok, yo quiero llevar esto a la oración, porque podemos tener metas de lo que queremos hacer y podemos considerar lo que quiero ser. Y 40 años casi han pasado desde que leí ese libro y esa idea ha quedado en mi mente y fue algo fundamental, básico para mi manera de pensar. Renovó mi entendimiento, como dice en Romanos 12. Y he hecho muchas cosas en estos 40 años. Y como mujeres nos podemos desvivir, desvelar, matarnos por hacer muchas cosas. Y muchas cosas buenas. Pero hay muchas cosas tan pasajeras. Y yo con la experiencia ya de años me puedo dar cuenta, híjole, eso que en su momento me parecía tan importante, me doy cuenta que pues realmente no fue con el paso del tiempo. Y mi esposo tiene una regla de 100 años que es muy buena, muy aplicable. Y siempre me dice, ¿importará en 100 años? Porque si no va a importar en 100 años, no importa tanto ahorita. Claro, tenemos que hacer comida, tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que hacer pagos. Hay muchas cosas que si no los hacemos, sí vale la pena. Pero como pensamiento general y fundamental, si algo va a ser importante en 100 años, es importante ahorita. Porque en esto de lo que hago o lo que soy, Dios se ocupa en lo que somos. Y rapidito, unos versículos que demuestran esto. Segundo de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Habla de lo que somos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ser como Él, como por el Espíritu del Señor. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, algo que somos. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y último, Efesios 2:8-10, dice, porque por gracia somos salvos, lo que uno es, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí en Efesios vemos el balance de lo que hago y lo que soy, porque dice que somos salvos por medio de la fe y que somos hechura suya, creados para las buenas obras. Entonces, lo que hacemos sale de lo que somos. Y como Dios se ocupa principalmente, primeramente de lo que somos y de ahí sale lo que hacemos, es algo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando hicimos un video anunciando este año de oración, agarramos cierto enfoque. Um, eh, quise quise hablar de las cosas que pueden complicar nuestras oraciones y hacer que realmente no sabemos qué orar por las realidades de la vida. Y quisiera nombrar algunas de las cosas que pueden complicar nuestras oraciones. El no saber el futuro. El no poder controlar circunstancias, posibilidades, no poder controlar otras personas.
sus opiniones, si ellos quieren obedecer, acceder o no, si quieren cooperar o si están de acuerdo o no. Son cosas que complican nuestras oraciones, realidades. De no poder hacer lo imposible. ¿Qué tal? Eso es una complicación. No saber si estoy tomando la decisión correcta. Y aparte, ahora lo llevamos a otro nivel, otra cosa que complica nuestras oraciones. Yo mismo. Si yo no sé lo que quiero, eso complica mis oraciones. Mis emociones y mi ánimo puede cambiar. Eso complica mis oraciones. Mi pecado pasado, presente, arrastrado, consecuencias, complica el saber a veces cómo orar. Mi rencor, mi ambición, mi rebelión, mi desobediencia, mi orgullo, mi flojera. Todas estas cosas pueden complicar nuestras oraciones. Juntando todo esto que he estado diciendo, quiero hablar del motor. Googleé qué es un motor. Dice, es la parte de una máquina gracias a la cual funciona todo el sistema. Realiza un trabajo transformando energía, ya sea eléctrica, de combustibles fósiles o de cualquier otro tipo, en energía mecánica. En el caso de los automóviles, es el que produce el movimiento. Okay. Yo quiero hablar de lo que es el motor de nuestras oraciones, okay? El que hace que funcione todo el sistema, que produce el movimiento. Y existe algo que yo he observado en los creyentes. Entendemos que la palabra de Dios es importante. Debes de tener un tiempo todos los días, si es posible, en la Biblia para alimentarte. Y entendemos que debemos orar. Es algo enseñado, ejemplificado en la Biblia. Pero muchas veces hay una separación. La palabra la tenemos por un lado y la oración la tenemos por otro lado, y no es una cosa íntegra, no es algo donde hay una fuerte, fundamental relación entre las dos cosas. Entonces, para mucha gente, el motor, el que le da movimiento y hace que funcione sus oraciones, es una lista de peticiones. Todo, y no es algo malo, es una realidad. Es una lista, pedimos por esto, pedimos por el otro, que mi hijo, que mi esposo, que mi trabajo, que esta decisión, que estas finanzas. Una lista. Y esa lista es lo que da movimiento, vida a mis peticiones. Y sucede que cuando la lista es el motor de mis oraciones tienen cierta característica donde le estoy instruyendo y aconsejando a Dios. Ok, mi hijo, que está en mi lista de oración. Señor, tú ves a mi hijo. Señor, esos amigos, por favor, ayúdale a cambiar a esos amigos. Ay, y Señor, ayúdale a poner más atención en sus estudios. Es que estos años son muy importantes y está divagando. Y cuando la lista es el motor de mis oraciones, te das cuenta que le voy diciendo al Señor lo que sería bueno hacer. Y son cosas buenas, pero es un tipo de motor. Cuando el motor de mis oraciones es la misma palabra de Dios, en vez de estar aconsejando, instruyendo a Dios, resulta que mis oraciones son aconsejadas e instruidas por Dios. Por ejemplo, yo empezando en diciembre a orar de esta manera que vamos a estar haciendo durante este año, quise orar por mis hijos.
Tengo 3 hijas, sus esposos, sus hijos. Es un buen número, es bastante en una lista. Y empecé a orar alrededor y en base a un versículo que Dios me ha dado para mis hijos. Y es Isaías 54:13. Y dice, y todos tus hijos serán enseñados por Dios y multiplicará la paz de tus hijos. Entonces empecé a orar en base a este versículo. Y mis oraciones eran más o menos así. Señor, yo pido que mis hijos sean enseñados por ti. Señor, ¿quién puede ser mejor maestro que tú? Tú los conoces. Tú sabes lo que necesitan. Señor, tú sabes qué situaciones necesitan pasar para llegar a ser lo que tú quieres. Y multiplicarás la paz de mis hijos. Señor, yo pido que eso sea una realidad en mis hijos y que sea una paz no por circunstancias, sino a pesar de circunstancias. Entonces, acabo de orar con la lista siendo el motor, un poco aconsejando y enseñando a Dios. Y acabo de orar con el motor de la palabra para mis oraciones. Y mis oraciones fueron diferentes, fueron inspiradas, instruidas y aconsejadas por la palabra de Dios. Y eran mucho más profundas peticiones y mejores. Ok, quiero hablar de algunos beneficios o resultados de cuando la palabra de Dios es el motor para mis oraciones. Primero, simplifica las cosas. Y quiero dejar esto claro. Hacer algo más sencillo y hacerlo más fácil no es lo mismo, no son las mismas ideas, son muy diferentes. La verdad puede simplificar, pero no hacer más fácil. Por ejemplo, si alguno quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo. Eso simplifica mis decisiones, simplifica lo que voy a pensar. No hace necesariamente las cosas más fáciles. Necesito la ayuda de Dios para hacerlo. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Simplifica, más quizá no facilita. Y al que quiere ganar su vida, tiene que perderla. Una verdad que simplifica. Quizá no facilita. Pero Hebreos 4:12 habla de esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, ¿ok? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando voy a una pollería, ellos tienen cuchillos que de veras, y me impresiona cómo pueden jalar esos tuétanos, esas cosas feas que no quieres en tu bistec de pollo, y tienen unos cuchillos que separan y quitan y dejan algo muy limpio. Yo no sé dónde dónde termina mi corazón y empiezan mis intenciones. No, yo no manejo ese nivel de poder, de entendimiento, pero por la palabra de Dios. Esos detalles que simplifican, quizá no facilitan, pero simplifican. Es algo que la palabra de Dios hace en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestro pensamiento. Y en estas capas y complicaciones que pueden haber en la oración, la palabra nos da dónde establecer nuestros pensamientos, nos ayuda a separar motivos, intenciones de nuestro corazón, nos ayuda a identificar errores y pecados, nos ayuda a ver ambiciones personales que nos estorban, o el simple hecho nos muestra dónde queremos andar de controladoras.
simplifica. Algo que el motor de la palabra hace para nuestras oraciones es que profundiza y instruye nuestras oraciones. Di un ejemplo orando con el motor de mi lista y el motor de la palabra. Quiero hacer mención de vanas repeticiones. Cuando recién tomamos la iglesia aquí en Semilla Cuerna, en los primeros años, en la semana de oración, me tocó en un año con la misma mujer en mi grupo por más de una noche. No sé si eran 2 o 3 noches, pero me dio la oportunidad de observar algo. Mi esposo habla tiene un cerebro no tan sencillo como el mío. Él ve cosas muy grandes, ve aplicaciones, implicaciones, relaciones grandes, impresionantes. Entonces, antes de separarnos en grupos para empezar a orar, él nos da unas explicaciones y unas direcciones para nuestras oraciones bastante grandes, pensando en propósitos, pensando en todo el estado, pensando en toda una generación. Entonces, cuando nos separamos en el grupo esta semana para orar, esta señora, y quiero subrayar, ella era esposa de un líder. Cuando nos entregaron la iglesia, fueron una de las parejas principales de la iglesia en cuanto al liderazgo. Y empezó a orar por sus hijos. Y más o menos oró de esta manera. Dice, ay Señor, pido por mis hijas, es que te necesitan, es que, ay, tienen muchos problemas, ay, y sus esposos, ay, pues luego no te buscan y jalan a mi hija y sus hijos de otras maneras y, ay, me preocupa. Y yo en mi corazón yo dije, ay, pues pobrecita, han de estar pasando cosas difíciles. Y yo en mis oraciones de acuerdo con ella. La siguiente noche, mi marido así, grandes cosas, me tocó con esta mujer. Nuevamente empezó a orar por su familia. Ay, Señor, yo te pido por mis hijas, es que tienen muchos problemas. Ay, pido por sus maridos, es que luego como que no te buscan y jalan a mi hija y sus... Y yo dije, está orando lo mismo. Y yo creo que necesitamos considerar cuando no tenemos a la palabra como motor, que da el movimiento, que hace que funcionen nuestras oraciones, vamos a caer en cierta vana repetición. Y podemos pensar como la iglesia tradicional de México, que una vana repetición es pues 3 Aves Marías y 5 Padre Nuestro, pero podemos estar en una vana repetición cuando no podemos ni agarrar tracción en nuestras oraciones porque no estamos echando mano a la palabra eterna para ellas. Entonces, un beneficio de tener a la palabra como el motor de mis oraciones es que las profundiza, instruye mis oraciones, me pone palabras y dirección en mi boca al orar, porque Dios quiere ir más allá de hijos cuidados y bien portados y cosas realmente superficiales. Dios está ocupado en lo que somos y lo que hacemos saldrá de lo que somos. Orar la palabra instruye nuestras oraciones y nos lleva a posibilidades y propósitos más allá de ciertas vanas repeticiones en las que podemos caer. Otro beneficio de tener a la palabra como motor de nuestras oraciones fortalece. Ok, cuando vinculamos nuestras oraciones con la palabra inamovible, que no puede moverse o cambiarse, no hay mejor manera para fortalecer nuestras oraciones.
orando la palabra nos alinea con su voluntad y eso da mucha fuerza a nuestras oraciones y aún la fe que necesitamos para pedir que una montaña se quita. Esa fe es alimentada por la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieren y les será hecho. Primero de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otro beneficio cuando tenemos la palabra como motor de nuestras oraciones es algo que invierte en lo que somos. ¿Okay? Nos lleva hacia lo que Dios quiere hacernos ser. Okay. Siempre me ha fascinado la arrachera en este sentido. Toma una corte de carne que no es muy buena, pero la dejas marinando en ciertos menjurjes un tiempo y lo convierte en una carne mejor. Cuando la palabra es una parte íntegra en nuestras oraciones, estamos orando la misma palabra de Dios, la estamos meditando, la estamos contemplando, la estamos absorbiendo, nos estamos marinando en ella y toma una carne que es bastante inferior y lo hace en algo mejor. Y algo que sucede al estar meditando y orando la palabra, y ahorita vamos a llegar a los cómo, ahorita estamos en los porqués, pero cada semana vamos a enfocar nuestras oraciones en diferente versículo, en cierta dirección. Y por una semana vamos a estar marinando nuestras oraciones, nuestra mente en ese versículo. Imagina, yo, otra vez en lo personal, yo hago esto porque yo quiero más el Señor en mi vida. Y he terminado memorizando cada versículo. Me cuesta, no tengo ese cerebro como algunos que memorizan y se les quedan las cosas. No soy así, pero al marinarme una semana en un versículo, en mis oraciones, termino memorizando ese versículo, llega a ser parte de mí. Entonces, esto de lo que quiero ser, Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, se queda marinando de día y de noche y será como árbol plantado junto a ríos de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace es prosperado. Yo quiero ser paciente, yo quiero ser una mejor esposa, una buena mamá, yo quiero ser una mujer más entregada a Dios. Y un beneficio de que la palabra sea el motor de mis oraciones, pone la mesa para ayudarme a ser lo que tanto quiero ser y lo que el Señor quiere hacerme. Conclusión de estas ideas de lo que hacemos, lo que somos y esto de la ley de 100 años de mi marido. Todo lo que acumulamos en la vida, las cosas que hacemos, las experiencias, las posesiones, todo vamos a dejar. Todo lo que puede parecer tan urgente. Y Jesús habla de hacer tesoros en el cielo que no se pueden perder. Las cosas que valen la pena en este momento y valdrán la pena
seguirán vigentes en 100 años. Y cuando oramos en base a la palabra, cielo y tierra pasarán y todo lo demás, mas ni una jota ni una tilde de su palabra pasará sin cumplirse. Y justo antes de fin de año, aquí en Semilla, perdimos a una mujer de la iglesia de una forma humanamente muy trágico, muy impactante. Y ella dejó todo y dejó pendientes en su vida. Pero ella fue una mujer amadora de la palabra y era una mujer cuyo consejo voy a extrañar porque siempre era bueno y me servía. Y era una mujer que tenía necesidades fuertes en su casa y oraba la palabra. Y aunque ella físicamente ha dejado todo, esas oraciones invertidas por años y años siguen vigentes ante el trono de Dios. Y aunque ella no está aquí físicamente para ver su respuesta, Dios sigue pendiente de esas necesidades. Entonces, orar con la palabra es depositar en una cuenta eterna que aún 100 años después seguirá vigente.